Muy bien, el ejercicio 9.45 dice: un alambre ligero y delgado se enrolla alrededor del borde de una rueda, justo como lo tenemos en la figura adjunta. La rueda gira sin fricción alrededor de un eje horizontal fijo que pasa por su centro. La rueda es un disco uniforme de radio R de 0,280 metros. Del extremo libre del alambre se encuentra suspendido un objeto de masa m, igual a 4.20 kilogramos. El sistema se libera del reposo y el objeto desciende con aceleración constante a una distancia de 3 metros en 2 segundos. ¿Cuál es la masa de la rueda? Bueno, este ejercicio se puede resolver de varias formas. Se puede resolver a partir de torques, a partir de leyes de Newton. En este caso pues lo voy a resolver conforme a lo que se estudia, digamos, en el capítulo 9, que es rotación de cuerpos rígidos. Vamos a utilizar pues la energía cinética en el movimiento rotacional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues acá tenemos algunos datos, ya yo los puse por acá. Tenemos el radio de esa rueda, tenemos la masa. Esta masa la voy a llamar m minúscula, a la masa del bloque, ¿ok? Y a la masa de la rueda la voy a llamar m mayúscula. Tenemos el desplazamiento, que son 3 metros, delta y, y tenemos el tiempo, 2 segundos con aceleración constante. Vean que, bueno, por aquí les puse de una vez esta información. Esto está en el libro Física Universitaria de Sciences, capítulo 9, que es básicamente lo que nos describe a nosotros los momentos de inercia a partir de la figura geométrica que nosotros estemos usando. Entonces, vean que este caso nos habla de la rueda es un disco uniforme. Entonces, vean que acá nosotros tenemos cilindro hueco, cilindro sólido, cilindro hueco de pared delgada, esfera sólida y esfera hueca de pared delgada. Entonces, si nos vamos a la figura, vamos a ver que no tenemos ninguno que diga disco. Pero si nosotros somos observadores, si yo dibujo ese cilindro de forma, digamos, de verlo de frente, pues voy a ver que ese cilindro es un disco. Es decir, si yo rebano un pedacito de este cilindro, lo que voy a tener es un disco. Entonces vamos a tomar en cuenta el momento de inercia para ese disco, el momento de inercia de un cilindro sólido. Repito, si nosotros llegamos y rebanamos ese cilindro, lo que vamos a tener es un disco o un montón de discos. Entonces vamos a utilizar ese momento de inercia. Entonces nada más voy a colocar por acá que el momento de inercia de ese disco va a ser igual a pues un medio de la masa del disco por r cuadrado. ¿Ok? Por r cuadrado. Vean que acá nosotros pues podemos hacer varias cosas. Antes de encontrar lo que tenemos que encontrar, voy a plantear algunas ecuaciones. Tenemos la ecuación del momento de inercia del disco y tenemos también, como dije anteriormente, utilizar la conservación de la energía, ya que vamos a utilizar la aplicación de la energía cinética en el movimiento rotacional de este sistema. Entonces, recordemos nada más que la conservación de la energía nos dice a nosotros que la energía mecánica que hay en un punto inicial, voy a ponerlo así, la energía mecánica que hay en un punto A tiene que ser igual a la energía mecánica que hay en un punto B. Pues en este caso no me voy a poner a desarmar todas las energías que podamos encontrar, sino simplemente voy a colocar las que ya tenemos, las que sabemos que tenemos. El sistema se libera del reposo. Entonces, ¿qué quiere decir que el sistema se libera del reposo? Quiere decir que la energía cinética que hay en ese punto inicial es cero. ¿Ok? Vean que el objeto desciende de una altura. Entonces quiere decir que al inicio, en ese punto inicial, en ese punto A, el sistema va a tener energía potencial gravitacional. En el punto B, vean que ya el objeto, esta masa que está colgando, desciende completamente hasta un nivel cero, entonces no hay energía potencial gravitacional. Y vean que mientras el sistema se desplaza, digamos, la caja disminuye su altura, digamos, la caja se desplaza hacia abajo, el disco rota, esos dos cuerpos van a tener energía cinética. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que en el punto A nosotros lo único que vamos a tener es energía potencial gravitacional. ¿Ok? Vean que el sistema no tiene fricción, entonces la voy a omitir. Tal vez voy a poner las energías y mejor las voy a cancelar para que lo veamos. En el punto A podemos tener energía cinética, en el punto A podemos tener energía potencial gravitacional y en el punto A podemos tener trabajo realizado por la fricción. En el punto B podemos tener energía cinética más
energía potencial gravitacional, uy, aquí puse energía potencial gravitacional, y pues nada más, ¿verdad? No me voy a poner a escribir energía potencial elástica si sabemos que no hay resortes. Entonces, como dijimos anteriormente, no hay fricción, parte del reposo, entonces energía cinética en A es 0, y vean que el objeto llega hasta un nivel 0, digamos, entonces la energía potencial gravitacional en B también va a ser 0. Entonces vean que lo único que nos va a quedar, digamos, en esta conservación de la energía, o en esta análisis de energías que nosotros tenemos en este sistema, va a ser una energía potencial gravitacional al inicio, y una energía cinética al final. Eso es lo único que vamos a tener nosotros en este sistema. Entonces, si nosotros pues escribimos lo que nos quedó, nos vamos a tener que la energía potencial gravitacional en A tiene que ser igual a la energía cinética en B. Y aquí es importante ver algo. La energía cinética en B, ¿quién va a ser? La energía cinética en B va a ser la suma de la energía cinética que tiene el bloque más la energía cinética que tiene el disco. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos a tener que utilizar las dos energías, porque un error que podemos cometer es tomar en cuenta solamente la rotación del disco, la energía, digamos, de rotación del disco. Eso estaría mal, ¿verdad? Porque estaríamos omitiendo la energía cinética que tiene el bloque, que, como digo, también está bajando. Entonces simplemente aquí voy a definir que la energía cinética en B va a ser igual a la energía cinética que tiene el disco, que le voy a llamar D, más la energía cinética que tiene el bloque que está colgando, que le voy a llamar le vamos a llamar esto, y supongamos que es una caja, le voy a llamar C. ¿Ok? Entonces recordemos aquí rápidamente que cuando nosotros tenemos un objeto que está rotando, pues la energía cinética del movimento de rotación va a ser igual a un medio del momento de inercia de ese objeto por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Y la energía pues cinética que va a tener ese bloque que se mueve de forma lineal va a ser simplemente un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ok? Y pues bueno, aquí nada más voy a definir por aquí que la energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar todas esas magnitudes en la conservación de la energía. Entonces, tenemos energía potencial gravitacional. ¿Quién es la energía potencial gravitacional? Es masa por gravedad por altura. ¿Ok? Esto tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a la energía cinética del disco, que sería un medio del momento de inercia del disco por omega cuadrado. Bien. Más un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, que es, digamos, este último pedacito. Este es la energía cinética que tiene el bloque que se desplaza. ¿Ok? Entonces, de aquí a mí me interesa saber quién es la masa. La masa del bloque. Vean que de momento no la tengo. De momento, en esta ecuación que tengo aquí, que le voy a poner un asterisco en rojo, de momento no tengo la masa del bloque. Vean que la masa del bloque la encuentro a partir del momento de inercia. Entonces, hay dos formas de encontrar esa masa. La primera de ellas es de esta ecuación que les voy a poner en una línea verde. De esta ecuación, despejar el momento de inercia. Y una vez que tengamos el momento de inercia, despejar la masa. Entonces aquí tendríamos que 2 veces el momento de inercia entre r cuadrado vendría siendo la masa del disco. Esa es una forma. La otra forma sería de esta expresión que está en verde, reemplazar el momento de inercia y hacer el cálculo directo. Yo voy a hacer el cálculo directo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la masa por la gravedad por la altura tiene que ser igual a un medio del momento de inercia. Ven que el momento de inercia es un medio de la masa del disco por r cuadrado por omega cuadrado. ¿Ok? Vean que esta I es esto. ¿Ok? Y esto que les voy a poner en verde, este omega cuadrado, es este. ¿Ok? Entonces ahí como para tenerlo en cuenta.
A esto hay que sumarle la energía cinética de la caja, 1/2 de la masa por v cuadrado. Entonces ahora sí, vean que de aquí tengo varias incógnitas. Vean que de aquí yo sé quién es la masa, sé quién es la gravedad, sé quién es Y, sé quién es el radio, sé quién es la masa chiquitita, pero vean que tengo varias incógnitas. Tengo como incógnita la masa del disco, que es lo que estoy buscando. Tengo como incógnita velocidad angular y tengo como incógnita velocidad lineal. Entonces, antes de encontrar esas incógnitas que tengo en rojo, lo que voy a hacer es simplificar la ecuación y despejar de ahí la masa. Lo demás lo vamos calculando sobre la marcha, ¿ok? Entonces voy a simplificar la ecuación. Al lado izquierdo lo dejo igual, no tengo nada que simplificar. Mg por y es igual a... Tengo 1/2 por 1/2, que eso sería 1/4, ¿verdad? 1/4 de la masa del disco por r cuadrado por omega cuadrado, más 1/2 de la masa por v cuadrado, ¿ok? Entonces de aquí ahora lo que voy a hacer es despejar de aquí este término que voy a poner en verde, lo voy a pasar al otro lado a restar, ¿ok? Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que la masa por la gravedad por la altura menos 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado tiene que ser igual a 1/4 de la masa del disco por r cuadrado por omega cuadrado, ¿ok? Esto no es una W, es una omega. Recuerden que omega es la frecuencia angular o velocidad angular. Entonces, vean que de aquí nosotros podemos seguir simplificando un poco. En la parte izquierda podemos sacar a factor común la masa, entonces vamos a tener que la masa por gravedad por altura menos 1/2 de la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a 1/4 de la masa del disco por r cuadrado por omega cuadrado. Y ahora entonces lo que voy a hacer es este 4 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, es decir, me va a quedar una cosa como esta, me va a quedar 4 veces la masa por gravedad, voy a ponerlo así, 4 veces la masa por la gravedad por la altura menos 1/2 de la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a la masa del disco por r cuadrado por omega cuadrado. Entonces vean que ahora simplemente lo que hacemos es este término que está a la derecha, vamos a mandar a dividir r cuadrado y omega cuadrado. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que la masa del disco va a ser 4 veces la masa del bloque por la gravedad por la altura menos 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido entre r cuadrado por omega cuadrado. Y ahora sí, nos topamos con esa dificultad que les dije. Esto que está en rojo, este r cuadrado y este omega cuadrado, incluso esta velocidad al cuadrado, no la tenemos. Ay, perdón, r cuadrado sí lo tenemos. Lo que no tenemos es omega cuadrado y v cuadrado, entonces vamos a encontrarlas. Vean que este ejercicio acá dice que, acá indica esta leyenda PA. Recuerden que cuando nos dice PA es que es un problema acumulativo, es decir, que ocupamos conceptos de otros capítulos para resolverlo. Entonces, pues eso es lo que sucede acá, que vean que vamos a ocupar un poquito de cinemática para resolver esto. Entonces, lo que voy a calcular primero es la velocidad. Ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué va a calcular primero la velocidad? Porque hay una formulita que nos dice a nosotros que la velocidad lineal, una formulita que nos dice a nosotros que la velocidad lineal es, bueno, más bien nos dice lo siguiente, hay una fórmula que nos dice que omega o la velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio. Entonces vean que si yo encuentro la velocidad, inmediatamente puedo encontrar la velocidad angular. Entonces voy a calcular primero la velocidad. Vean que la aceleración es constante, entonces hay una fórmula, bueno, hay varias fórmulas de cinemática que podemos utilizar, pero en este caso pues vean que no tengo la aceleración, nada más me dicen que es constante, pero no la tengo. Voy a escribir algunas fórmulas aquí. Recuerden que hay una formulilla que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hay otra formulilla que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Hay otra que nos dice que y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo
más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y hay otra que nos dice que y final es igual a y inicial más, aquí tendríamos velocidad inicial en y más velocidad final en y dividido entre 2 por el tiempo. Entonces, si somos observadores, la primera fórmula tiene aceleración, no me sirve porque el ejercicio no me da aceleración, a menos que me pueda buscarla, pero no es necesario. La segunda fórmula tiene aceleración, no me sirve. La tercera fórmula tiene aceleración, no me sirve. La última fórmula no tiene aceleración, entonces sí la puedo utilizar. Vean que de esta tercera fórmula tengo el cambio en la posición, o todo el desplazamiento. Velocidad inicial en y, me están diciendo que parte del reposo, entonces esto se hace 0. Velocidad inicial en y, parte del reposo, entonces se hace 0. Tengo el tiempo y pues puedo calcular perfectamente cuál es esa velocidad final. Entonces voy a borrar todo esto y voy a utilizar esa fórmula. Vamos a tener entonces que y final es igual a y inicial por velocidad inicial en y más velocidad final en y dividido entre 2 por el tiempo. Entonces voy a reescribir esto de la siguiente forma. Y final menos y inicial igual velocidad inicial en y, ya sabemos que es 0. Entonces nos va a quedar velocidad final en y dividido entre 2 por el tiempo, ¿cierto? Entonces este 2 que está aquí dividiendo lo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que, y este y final menos y inicial lo va a llamar delta y simplemente. Entonces 2 veces delta y tiene que ser igual a velocidad final en y, o velocidad en y final, por el tiempo. Y de aquí despejo velocidad final en y. Entonces vamos a tener que vamos a ponerlo así. Vamos a tener que la velocidad final en y, o velocidad y final, me quieran ponerlo. Voy a ponerlo aquí nada más, velocidad y final. Velocidad final en y, perdón. Velocidad final en y va a ser igual a 2 veces el cambio en la posición o el desplazamiento dividido entre el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esa velocidad final en y va a ser igual a 2 veces 3,00 metro partido de segundo, perdón, 2 veces 3,00 metros dividido entre el tiempo, que ese tiempo pues vamos a ver de cuánto era, 2 segundos. Entonces 2 segundos, 2,00 segundos. Vean que aquí este 2 se cancela con este 2, entonces nos va a quedar simplemente 3 metros partido de segundo. Es decir, la velocidad final en y que tiene ese bloque va a ser de 3,00 metro partido de segundo. Entonces este dato ya lo tenemos. Ahora vamos a encontrar cuál es la frecuencia angular o la velocidad angular. Habíamos dicho anteriormente que la velocidad angular es simplemente la velocidad lineal o esa velocidad tangencial dividido entre r. Entonces aquí sería que esa frecuencia angular sería simple y llanamente 3,00 metro partido de segundo. Voy a colocarlo así, dividido entre r, que r vale 0,280 metros. Ok, entonces vean que aquí se cancela metro con metro. Y recuerden que la frecuencia angular o la velocidad angular se mide en radian por segundo. Entonces el radian es una unidad, pues, vamos a ver, en física no es una unidad, sino simplemente es una cuestión que nos dice a nosotros que es un movimiento angular. En matemáticas los radianes son muy importantes, pero en física se toman como si fueran una magnitud dimensional o una unidad dimensional. Entonces 3 dividido entre 0,280, eso da 10,7. Ok, esa es la frecuencia angular que tiene ese sistema. 10,7 radian por segundo. Ok, ya tenemos entonces todos los ingredientes que necesitábamos en nuestra receta. ¿Cuál es la receta? Esta expresión que está por aquí, que les voy a poner en verde. Esta es nuestra receta. Y ya tenemos todos los ingredientes para poder hacer esa receta. Entonces vamos a empezar a cocinar esa receta. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener que la masa del disco va a ser igual a 4 veces la masa del bloque por gravedad por altura menos, creo que era un medio de la velocidad al cuadrado,
un medio de la velocidad al cuadrado, todo ello dividido entre r cuadrado por omega cuadrado. Y ahora sí, entonces simple y sencillamente lo que vamos a hacer es sustituir los datos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La masa del disco va a ser 4 veces la masa chiquitilla esa, la masa del bloque, que sería 4,20 kilogramos. Todo esto multiplicado por, voy a abrir paréntesis cuadrado, la gravedad, 9,81 metros del segundo cuadrado, por el desplazamiento, esa altura a la que se encontraba, ¿ven? Que sería 3,00 metros, menos un medio, abro paréntesis, velocidad lineal o velocidad tangencial al cuadrado, que también es 3,00 metro partido segundo, todo ello al cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre r cuadrado, que r vale 0,280. El ejercicio no lo tengo resuelto por aquello, por eso me devuelvo tanto. 0,280 metros al cuadrado, y esto multiplicado por la frecuencia angular al cuadrado, que es 10,7 radian por segundo. 10,7 radian partido segundo, todo ello al cuadrado. Y pues vamos a meter eso en la calculadora a ver cuánto nos da la masa que tiene ese disco. Sería 4 por 4,20 por 9,81 por 3 menos un medio por 3 al cuadrado. Vamos a ver, dividido entre 0,280 al cuadrado por 10,7 al cuadrado. Eso me da 46,66. Lo podemos redondear a 46,7 kilogramos. Si ustedes utilizan otro método, no sé, leyes de Newton o torques, una cosa así, probablemente el resultado, los decimales sean ligeramente menores o mayores. Puede ser que cambie ligeramente el resultado, no hay problema. Incluso si yo hubiera calculado primero el momento de inercia y luego despejo del momento de inercia de la masa, probablemente por cifras significativas, redondeos y estas cosas raras, esta masa hubiera dado un poquito diferente, pero no pasa nada. ¿Okay? Este sería el ejercicio 9.45.